información geográfica. ¿Listo? Entonces vamos a empezar siempre indicando que nuestra realidad geográfica debe recogerse un formato que se pueda o pueda ser entendido por el ordenador, ¿no? Y así susceptible para emplearse dentro de un sistema de información geográfica. O a la vez también, como les dije, pueden ser archivos que ya han sido impresos, ¿ya? En este capítulo vamos a mostrar los enfoques conceptuales y prácticos más frecuentes para llevar a cabo esto. A su vez, son responsables indirectos de las arquitecturas subyacentes en los sistemas de información geográfica. Para ello, se van a estudiar distintos tipos de información con los que trabajamos en un sistema de información geográfica. Y las formas más adecuadas, ¿para qué? Para entenderlos, para interpretarlos y manejar justamente esta información, ¿ya? Una pequeña introducción. Los datos son, como ya sabemos, una parte muy importante de los sistemas de información geográfica, ya que sin ellos las aplicaciones o las herramientas SIG no van a ayudarnos en nada, ¿ya? Y los restantes elementos que se encuentran en torno a estas no van a tener una utilidad alguna, ¿ya? Para eso nosotros necesitamos conocer el área geográfica que estudiamos en un sistema de información geográfica. Es decir, tener datos sobre ella para así poder procesar a dicho estudio. Entonces está claro, todos ya tienen, imagino que el día de mañana, los que aún no han descargado la información, lo van a realizar. Ojo, se les he dado casi masticadito, simplemente para copiar y pegar y poder ustedes simplemente descargar la información que deseen, ¿ya? Si hay algunas otras fuentes, voy a estar indicándoles en el transcurso de las sesiones el día de las prácticas, ¿no? Porque la información es infinita, hay bastante información, el detalle está que tenemos que buscarla nada más, ¿ya? Y lo que tienen que hacer, les he indicado, es que tienen que ser información verdadera y no información falsa, ¿no? Porque hay mucha información falsa en el internet, así que lo que nosotros tenemos que es justamente buscar los geoportales, tanto de Perú y internacionalmente, porque eso nos va a ayudar para tener bastante información. ¿Listo? En el camino que lleva desde la realidad a este conjunto de meros valores numéricos, pasa por 3 niveles. Son justamente esos niveles: establecimiento de un modelo geográfico, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahora ustedes es establecer su modelo geográfico, ¿ya? Es decir, que tienen que tener un modelo conceptual de la realidad geográfica y su comportamiento. No solo basta tener datos numéricos, también tienen que tener datos alfanuméricos. ¿Eso qué implica? Que muy aparte de los datos, ustedes tienen que tener fechas de, por ejemplo, que si están estudiando a un centro poblado, a una comunidad, tienen que tener información un poco más detallada. ¿Me escucha? Dime. Ingeniero, creo que uno de los compañeros tiene el micrófono prendido. A ver, vamos a apagar de todos. Listo, ya está todos. Listo. Otra vez voy a volver a compartir. Listo, nos quedamos justamente en esta diapositiva. Entonces lo que vamos a hacer es volver a repetir, ¿ya? Listo, en este camino que les decía que ustedes ya están emprendiendo su proyecto, lo que tienen que tener es justamente tener un conjunto de valores numéricos. Y esto es lógico que va a pasar de 3 niveles. Lo primero que tienen que hacer ustedes es establecer un modelo geográfico. Es decir, lo que les decía, un modelo conceptual de la realidad geográfica y su comportamiento. Como les decía, muchas veces no basta tener una información numérica. Lo que nosotros también necesitamos tener es una información alfanumérica, que ya saben que es, ¿verdad? Implica que también tienen que tener alguna bibliografía
o algo que represente a ese factor numérico, ¿ya? Entonces, ya ustedes tienen que establecer, hoy día, ya o mañana, para el día viernes, tienen que establecerme su modelo geográfico de lo cual ustedes van a trabajar, ¿ya? De ahí vamos a pasar también por otro nivel, que es el establecimiento de un modelo de presentación, es decir, una forma de recoger el anterior modelo conceptual que hemos hablado y sus características propias, reduciéndolo a una serie finita de elementos. Implica que ustedes tienen que ordenar todo ese modelo geográfico que ya lo tienen como modelo conceptual que lo van a trabajar. Ahora ustedes lo que van a hacer, ese modelo conceptual lo van a tener que plasmar con sus características propias del estudio que ustedes van a realizar, ¿ya? En sí lo van a reducir a una serie finita de elementos. ¿Eso qué implica? Que ustedes ya tienen que clasificar toda su información. Va a haber información basura que no nos va a servir, pero va a haber información que sí les va a servir porque lo que quieren ustedes en su objetivo, por ejemplo, el SIG en la agricultura o el SIG en el medio ambiente, en este caso en la protección de la fauna, de la flora, o puede ser para el ordenamiento territorial o para lo que es la protección forestal. Ustedes ya tienen que tener su información reducida para que de otra manera ustedes puedan trabajar, ¿ya? No por el hecho que ahora ustedes tienen bastante información, implica que ya con eso van a trabajar todo. No, tienen que clasificarlo. Por eso que ustedes tienen que hacer un modelo de representación. ¿Qué van a representar? ¿Qué mapa van a representar? ¿Un mapa de ubicación? ¿Van a representar un mapa de, yo qué sé, de áreas forestales? ¿Un área de uso agrícola? ¿De uso de agricultura? ¿No? ¿Van a hacer un uso de una microzonificación? O lo que ustedes ya han dado a conocer sus temas. ¿Listo? Entonces está claro, ustedes mismos han cambiado algunos temas, ya tienen claro lo que van a hacer, ¿ya? Entonces, a la vez, tenemos un tercer nivel, que es el establecimiento de un modelo de almacenamiento, lo que les decía. Es decir, que un sistema de cómo vas a almacenar los distintos elementos de modelo de representación. Este modelo de almacenamiento tienen que tenerlo ustedes. En una parte, lo que es raster, en otra parte, lo que es los vectoriales, ¿no? Y a la vez también, si es que ustedes quieren tener, pueden tener su modelo de almacenamiento para lo que es la parte numérica o la parte alfanumérica, que también saben ustedes que son información valiosa, ¿ya? Asimismo, vamos a definir lo que son los modelos geográficos, ¿ya? El primer paso hacia la creación del dato geográfico implica el establecimiento de un modelo conceptual relativo a cómo se ha de interpretar la realidad geográfica. Se trata de conceptualizar el espacio estudiado, la variable tratada y la variación de esta a lo largo del espacio. Este modelo geográfico es un esquema mental que constituye una forma particular de entender el hecho geográfico en sí, ¿ya? Pero que todavía no incorpora elementos relativos a su representación o almacenamiento. Lo que les decía. Entonces, en esta parte de que ya ustedes tienen información, lo que tienen que hacer es justamente crearse un esquema mental para que ustedes al final puedan, en este caso, emitir sus reportes, ¿no? O su interpretación de su sistema de información geográfica, ¿ya? Existen muchos modelos geográficos distintos, entre los cuales vamos a destacar a dos de ellos. ¿Cuáles son? Campos y lo que es entidades discretas, ¿ya? Vamos a hablar sobre campos, ¿ya? Un campo es un modelo de variación dentro de un marco N dimensional, ¿ya? Un marco X dimensional, en el cual cada punto dentro de dicho marco se tiene un valor de la variable estudiada, una función asociada, ¿no?, a cada punto o asocia cada punto
en el espacio vectorial con otro en el espacio vectorial distinto. Esto implica que en este caso se va a tener bastantes puntos, ¿no?, que de otra manera se tienen que estudiar en una variable, pero a la vez tienen que asociarse estos puntos para que justamente este modelo de campo pueda tener mucho espacio para que ustedes puedan tener ordenado justamente este modelo geográfico, ¿ya? Por su propia naturaleza, los campos son ideales para modelizar variables que varían de forma continua en el espacio. Entre ellas, la práctica totalidad de variables físicas del medio, tales como la temperatura, el aire, la presión, ¿no?, la presión atmosférica, elevación, etc. Todas esas variables van a tener que ayudar justamente en este detalle de campos, ¿ya? Los campos se asocian con las denominadas coberturas, término más empleado en el ámbito de un SIG. En una cobertura existen un valor único para todos los puntos de una región dada, ¿ya? Entonces, generalmente se denomina, cuando hablamos de campo, van a hablar sobre coberturas que se van a utilizar bastante en el SIG. La otra que tenemos como un modelo geográfico justamente son las entidades discretas. Esta, a diferencia de los campos, el modelo de las entidades discretas no asocia a cada punto geográfico un valor, sino que concibe un entorno geográfico como el espacio vacío sobre el que sitúan distintos elementos. O sea, estamos hablando de entidades, lo que van rellenando. Cada una de dichas entidades posee unas características propias, constantes para todas ellas, que son para conferirlas sus propiedades particulares a los puntos que sitúen en su interior. Un punto puede no pertenecer a alguna entidad, o bien a varias de ellas. Según sea la disposición de estas para un espacio dado, las entidades pueden ser todos aquellos elementos geométricos existentes en el mismo tales. Por ejemplo, aquí vamos a tener puntos, líneas, polígonos, o en el caso de ser dicho espacio de dimensión mayor de 2, también se va a tener que almacenar o tener en este modelo lo que son los volúmenes, porque ahí es donde vamos a trabajar lo que son modelamientos o los MDTs, ¿ya? Los modelos de representación, ¿ya? De hecho, que ya hemos visto los modelos geográficos, ahora vamos a ver los modelos de representación, ¿ya? Ya hemos visto que es un modelo geográfico, y hasta aquí. Ahora vamos a ver lo que es un modelo de representación. Los modelos geográficos nos ofrecen una concepción particular del espacio geográfico y sus atributos, ¿ya? Eso ya está claro. En base a ellos, ya el siguiente paso es reducir las propiedades de dichos modelos a un conjunto finito de elementos, de tal modo que en el registro de dichos elementos sirva para almacenar la realidad de los modelos geográficos que describen. Para ello, empleamos justamente estos modelos de representación, también denominados modelos de datos, ¿ya? Entonces, antes de entrar a describir los distintos modelos de representación, vamos a ver algunos modelos de representación en los casos particulares de estos modelos, aclarando sus diferencias antes de proceder a la definición más detallada. Tenemos aquí nosotros las distintas formas de representar una capa con información de altitudes. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí las curvas de nivel,
¿cierto? Pero ¿cómo la vamos a representar? Mediante los TIM, que justamente son una intersección de líneas, ¿no?, que forman triángulos para poder generar justamente estas famosas curvas de nivel. Pero a la vez tenemos al costado un DEM, que ustedes también tienen para descargarlo, ¿ya? Y al final vamos a tener una infinidad de archivos que podían ser ortofotos, fotografías aéreas, o las fotografías del dron, para que ustedes puedan también poder representar, ¿no?, las curvas de nivel o las altitudes. ¿Listo? Bien. Para eso vamos a tener en cuenta un poco de lo que es la parte conceptual sobre curvas de nivel, pese a que ustedes ya manejan topografía. Las curvas de nivel son la representación clásica empleada tradicionalmente en los mapas de papel. Se recoge la elevación en una serie de curvas que marcan los puntos en los que dicha elevación es múltiplo de una cierta cantidad. Vamos a tener una equidistancia. Un ejemplo propuesto: se muestran las curvas con elevación múltiplos de 10 metros, ¿verdad? Pueden haber también múltiplos de 5 metros, de 1 metro cuando queremos de mejor precisión, o lo que existe en las cartas nacionales, que son de 25 metros. No hay diferencia justamente la equidistancia, ¿ya? Ahí tienen un mapa de curvas de nivel, no se van a olvidar, ¿ya? Que ahí vamos a tener justamente las curvas maestras y las curvas secundarias, ¿ya? También vamos a ver lo que es una malla de celdas regulares. Esto, en cada una de las cuales se disponen un valor que corresponde a las características de la zona ocupada por dicha celda. Ya, en este caso, cada celda tiene un valor de la altura propio, que al convertirse en un color mediante el uso de una escala de colores, da lugar a la imagen mostrada. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un DEM. ¿Ya? En un DEM, que es de una ortofoto, lo podemos nosotros, mediante celdas, ¿no?, podemos justamente identificar los colores, ¿no? En este caso la escala de colores, para que de otra manera se pueda dar lugar a esa imagen mostrada. Puntos regulares. Estos son una serie de puntos regularmente espaciados. Existe información de la elevación solo en dichos puntos. La información se muestra tal, ¿no?, como etiquetada asociada a cada punto, ¿ya? Es justamente llamado a estos famosos TIM, que en cada punto se va a tener justamente asociada, ¿no?, una serie de elevaciones. ¿Listo? Red de triángulos irregulares, que estos son los famosos TIM, ¿no? Una red de triángulos irregulares es una estructura en la cual se toman los puntos más característicos del relieve y en base a ellos se construye una teselación de triángulos con unas condiciones particulares cada uno, ¿no? Y cada uno de ellos, o cada uno de estos triángulos, posee propiedades comunes en cuanto a su relieve. Veremos más adelante detalladamente esta estructura, pero sin embargo, dense cuenta que yo tengo en la imagen una serie de triángulos que de otra manera me van a representar una estructura de curvas de nivel, pueden ser maestras o secundarias, pero lo que me van a demostrar justamente es información, ¿no?, de una, bueno, en este caso de las alturas. Una malla de celdas, como tenemos en el último gráfico, la malla de celdas, que hablamos justamente de varias ortofotos o varias imágenes tomadas, ¿no? Como la citada en el caso anterior, las celdas de vía tienen un valor representado aquí en de color azul, distinto a las que se encuentran fuera de la vía, con el valor representado en blanco, ¿no? Eso generalmente se va a ver en
los píxeles también a la vez. Ahí vamos a ver mejor una malla de celdas, ¿ya? Conjunto de líneas, ya vemos, ¿no? Representado por los trazados de las vías. Generalmente ahí vamos a ver siempre un trazado de líneas cuando veamos trazado de vías o de ferrocarriles o otros tipos de casos que vamos a ver, ¿ya? Pero lo que en este caso se tiene es que van a ser de tamaño excesivamente grandes, no van a ser pequeños, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que son los modelos, ¿no? Aquí vamos a tener el modelo raster, lo que les decía, ¿no? En este modelo raster, la zona de estudio se va a dividir de forma sistemática en una serie de unidades mínimas denominadas habitualmente celdas, lo que estábamos hablando, ahí están las celdas, todas las celdas. Y cada una de estas se recoge la información pertinente que la describe. Una celda, ¿no? Las celdas de una malla raster con sus valores asociados. A ver, nosotros estamos descargando, o ustedes han ya descargado una carta nacional o han descargado lo que se habla, por ejemplo, una imagen satelital. Y se han dado cuenta que lo hemos descargado bajo celdas. Una celda, por ejemplo, era el proyecto que ustedes tenían. O de repente yo quería descargar una carta, entonces me he ido a una celda donde estaba codificado 11X, 15F, 18F, tenía una denominación, ¿cierto? Tú simplemente le dabas clic y se descargaba toda la data, pero dentro de esa data teníamos el modelo raster de una imagen satelital que venía, que estaba georreferenciada, que tenía 16 de zoom, 18 de zoom, ¿no? Y esas características hacían que de otra manera podíamos realizar un MDT. ¿Ya? Pero ojo, no se olviden, modelos raster son generalmente las que tienen sus celdas y están denominadas mediante imágenes satelitales o ortofotos o las que son tomadas por los drones, los famosos drones que hoy en día ya se tienen en el Perú. Una vez que ya conocemos el formato raster, podemos relacionarlo con lo que ya hemos visto en los modelos geográficos. En primer lugar, y por sus propias características, puede pensarse que la representación raster es más adecuada para variables de tipo continuo, que varían a su vez de forma continua en el espacio geográfico. Es decir, es más próxima al modelo geográfico de campos al de entidades discretas. De hecho, ¿no? Vamos a tener siempre ahí la proximidad, porque aquí lo que vamos a hacer nosotros es representar continuamente los datos. Eso implica que las imágenes satelitales, ortofotos, generalmente van a estar actualizándose cada vez, ¿ya? Esto es así debido principalmente a que una capa raster cubre todo un espacio y ello favorece al estudio de dicha variabilidad, ¿ya? No obstante, no debe considerarse que en el ámbito de las variables continuas y los campos es exclusivo para las capas raster. Ojo, ya, no hay que tener en cuenta eso, que las variables que siempre van a ser continuas no van a ser uso exclusivo para las capas raster, porque muchas veces hay imágenes satelitales que no están actualizadas. Entonces eso va a hacer que sí o sí tengamos que utilizar un modelo vectorial, que ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos, por eso les hablaba, fíjense, acá hay imágenes de diferentes resoluciones en función del sensor, como han sido obtenidas. Al tener distintos tamaños de píxeles, servirán para distintos usos dentro de un SIG. Por ejemplo, en la imagen A, yo ya veo que los píxeles, me imagino que debe ser esto de una imagen que tenga, yo que sé, 8 o 6 píxeles.
Y eso ha hecho que mientras más me acerque, ya se noten los píxeles cuadraditos. Esto sí me puede servir porque yo puedo identificar, puede que sea esto una parte poblada, o yo puedo tomarlo que puede ser un río, ¿no? Que está dividiéndose en tres, o puede ser un final de cuenca, ¿no? Yo puedo identificar toda esta parte que está algo verdoso, puede ser una parte, no sé, de bosque, ¿no? Y la parte que lo tengo ahí de color medio anaranjado, rosado, puedo indicar que ha sido talado, ¿no? Pero me puede servir para identificarlo. Pero para este tipo de trabajo donde yo quiero identificar la agricultura, ¿no? O el tipo de suelo, ya no me va a servir esta imagen, ¿no? Entonces la que me va a servir es una mejor resolución en zoom. Si esta es de 5 zoom, esta debería ser, yo que sé, de unos 15 o 16 zoom, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero que se pongan a pensar ustedes mismos, si yo sé que ustedes han pasado esto, que tenían ustedes celulares que tenían su cámara VGA, o algunos te vendían que tenían 2 megapíxeles o 4 megapíxeles, ¿cierto? Cuando tú tomabas la imagen, te tomabas una fotografía tú, ¿qué pasaba? Cuando tú te querías acercar o querías maximizar tu imagen en Paint, o sea, en Gore, en cualquier software, ¿qué es lo que pasaba? Empezaba a salir los famosos píxeles, o sea, los cuadritos. Y ya no se notaba bien, ¿verdad? Pero hoy en día ustedes ya tienen celulares donde ya tienen, algunos tendrán, la cámara frontal tendrán de 12 megapíxeles, ¿no? Y algunas tienen hasta 22 o 24 píxeles, ¿verdad? Entonces eso implica que ustedes, si comparan una fotografía que han tomado anteriormente con una de 2 píxeles, con la que están tomando, que sea ya de 16 píxeles, de hecho que van a ser muy diferentes, ¿no? Las imágenes, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos mostrar es que para el trabajo de ingeniería, estas imágenes que han sido tomadas con 2, 3 o 4, 5 megapíxeles con cámaras de aeronaves o satélites, sirven. Como también sirven las fotografías que han sido tomadas con píxeles de buena resolución. ¿Listo? Entonces ya está claro. Pasado esto, vamos a pasar al modelo vectorial, ¿ya? Ya, nos sacamos de la cabeza, raster es justamente imágenes satelitales, ortofotos, son las imágenes de los drones, ya, listo. Sacamos toda esa información y ahora vamos a estudiar exclusivamente lo que es el modelo vectorial. Entonces, este es otro modelo principal de representación. Justamente este es el modelo vectorial. En este modelo no existen unidades fundamentales que dividen una zona recogida, sino que se recoge la variabilidad y las características de esta mediante entidades geométricas para cada una de estas, o las cuales dichas características son constantes. De hecho, no van a ser continuos. Lógico, van a ser constantes, porque lo que vamos a tener es tener diferentes tipos, ¿ya? De líneas, puntos o polígonos, ¿ya? Entonces, a la forma de estas entidades, o sea, su frontera, se va a codificar de modo explícito. A diferencia del modelo raster, donde venía implícita la propia estructura de la malla, o sea, venía mucha información dentro de la imagen raster, ¿no? Del modelo raster. Entonces, es cierto, si el modelo raster era similar al modelo conceptual de campos, el vectorial, de hecho, que va a ser muy apegado a lo que es las entidades discretas, pues modeliza el espacio geográfico mediante una serie de primitivas geométricas que contienen los elementos más destacados de dicho espacio. Estas primitivas son de 3 tipos. ¿Cuáles son? Puntos, líneas y polígonos. De hecho, entonces vamos a ver aquí un ejemplo, que todo modelo vectorial va a tener justamente estas 3 primitivas geométricas en el modelo de representación vectorial.
Y ya tenemos ahí ejemplos particulares de cada una de ellas, con atributos asociados. Por ejemplo, tenemos los puntos, que una entidad espacial podemos nosotros representarlo, lo que serían los árboles, ¿verdad? Cada punto representaría árboles, ¿verdad? Y ahí vamos a tener los atributos. Podría ser, ustedes han llevado creo de asomatría, entonces podemos ahí, por ejemplo, tener un del árbol. Primer árbol, tiene una altura de tanto, ahí tiene 17.5. ¿Cuánto es su diámetro normal? 35 centímetros. Entonces todo esto va a justamente tener este modelo vectorial. Ahora, en el caso de líneas, ahí tenemos justamente la representación de un río, ¿cierto? Y sus atributos, de hecho, que van a ser el ancho, ¿no? Del margen, ¿no? Ahí vamos a tener la longitud y todas esas, los atributos que va a tener justamente este modelo vectorial, llamado línea. Ahora tenemos ahí un polígono, ¿no? La representación que es un lago, ¿no? Una laguna. Y ahí, ¿qué es lo que va a tener en sus atributos? De hecho, que va a tener su área, ¿no? Y quién sabe hasta cuánto es su máxima profundidad. Entonces, claro, tenemos que tener la diferencia entre el modelo raster y el modelo vectorial. Es por eso que los modelos vectoriales no van a ser continuos, siempre van a variar. Porque imagínense, puede haber sido talado de esta cantidad de puntos que tenemos, podría ser, ahorita estamos observando algo de 24 o 25 árboles, pero imagínense acá de un mes o 2 meses o un año, puede que ya no existan los 24, simplemente pueden existir 5 o 6, ¿cierto? O quién sabe, en el caso de líneas, puede que por los fenómenos que está pasando en el medio ambiente, pueda que el río ya no tenga esa forma, sino varíe la forma. O quién sabe, en el caso del lago, de igual manera, que el lago haya crecido o el lago se haya secado. Entonces ya no va a tener la misma superficie y no va a tener la misma profundidad. Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado en utilizar el modelo raster con el modelo vectorial. Si nosotros queremos utilizar en comparaciones, ubicaciones, de hecho que el modelo raster nos va a servir. Pero si nosotros queremos hacer estudios de mejor precisión, entonces lo que tenemos que utilizar son los famosos modelos vectoriales. ¿Listo? Listo, gracias. Pues a ver, avancemos siguiente. Entonces, para esto vamos a tener la componente temática en el modelo vectorial. O sea, ¿de qué forma en la que los modelos de representación separan los dos componentes de la información geográfica, ¿no? Y hemos visto que es bien distinta, no son iguales. El modelo raster tiene un conjunto de valores. Ya, la componente es temática, ¿sí? Los cuales guardan una estructura dada, a la cual por sí mismo establece su disposición en el espacio. O sea, va a ser siempre un componente espacial. En el vectorial, por su parte, la componente espacial se recoge, ¿no? Explícitamente según una serie de puntos, la cual puede ser más o menos compleja en la función de la complejidad de lo que nosotros estamos representando, ¿ya? A este conjunto de puntos que se relaciona después con una serie de valores que son los que se van a definir las propiedades de la entidad, ¿ya? Pues está claro, modelo raster, modelo vectorial. A la vez, en estos dos modelos vamos a ver lo que se llama la famosa topología, ¿ya? Entonces, la topología para nosotros justamente es un elemento particular del modelo de representación vectorial, va a ser la topología, ¿ya? En términos matemáticos, la topología estudia las características de los objetos geométricos
que no varían al aplicar una transformación topológica. Tal, por ejemplo, una transformación afín. Si tomamos un mapa y lo distorsionamos, los ángulos, las superficies y las distancias, lógico que se van a ver afectadas, ¿cierto? Sin embargo, otras propiedades tales como la adyacencia entre elementos o las relaciones entre estos se van a conservar. Por ejemplo, si una ciudad está dentro de una determinada provincia, en un determinado mapa, no existe la forma de distorsionar esta para lograr que dicha ciudad se encuentre fuera de la provincia. De hecho, no vamos a poder, porque de hecho que siempre va a estar dentro de la provincia. Así es que, por favor, no se olviden de otro término muy importante que es la topología, que cuando ustedes hablen de mapas, siempre les van a decir, y hiciste en el mapa la topología, y ustedes van a decir, ¿de qué me habla? La topología, como he indicado, es justamente todas las representaciones particulares que van a encontrar dentro de un mapa, ¿ya? Así es que pueden ser una topología, por ejemplo, puede ser un camino de herradura, una topología podría ser, por ejemplo, la faja marginal de un río, ¿no? Y diferentes aspectos que van a acompañar justamente a un mapa. ¿Listo? Entonces, otro tema que tenemos es justamente el modelo vectorial sin topología. A ver, vamos a hablar. Este modelo de datos vectoriales almacena la información geográfica mediante una serie de entidades geométricas. O sea, estamos hablando de líneas, puntos, polígonos. Y una información asociada que le hemos llamado los atributos. ¿Ya? La forma en que estas geometrías se recogen es, no obstante, única y en función del enfoque adoptado, nos va a permitir el almacenamiento y no de propiedades topológicas relativas a dichas geometrías. ¿Ya? O sea que no era necesario tener topologías, ¿no? Un ejemplo podría ser que ustedes tengan el perímetro, nada más el perímetro de una, a ver, vamos a ver, de una planta de residuos sólidos. Pero no vamos a tener la topología, ¿por qué? Porque nos va a faltar de repente al costado de esa planta, pasa una carretera, una trocha carrozable, o quién sabe, un riachuelo, ¿no? O está en una quebrada. Muchas cosas que nosotros no vamos a tener la topología, pero nos sirve porque lo que nosotros estamos dando a conocer es el área y el perímetro de esta planta de residuos sólidos, ¿sí? Entonces, eso también que tiene que estar claro, ¿ya? El famoso TIM, ¿se acuerdan que hemos hablado de los TIM? ¿No? Hemos visto como una capa vectorial, ¿sí? Con topología nos sirve para modelizar nuestros espacios en 3D. Ya, por ejemplo, podemos modelar las diferentes clases de uso de suelo por sus alturas. Además de esto, la incorporación de topología sirve para mejorar la representación de campos mediante modelos vectoriales, permitiendo la aparición de modelos como los TIM ya presentados anteriormente. ¿Ya? Nos sirve este famoso TIM. Van a tenerlo, constantemente les van a hablar de TIM, ¿ya? Y es más, en los softwares de GIS van a hablar bastante de este TIM. Raster versus vectorial, ¿ya? Resulta obvio que las diferencias entre los dos modelos, en este caso modelo raster y vectorial, son muy notables, ya lo han visto ahorita, ¿ya? Y cada uno de ellos posee sus propias ventajas y, en este caso, inconvenientes. Desde los primeros tiempos de los sistemas de información geográfica, ha existido una clara tendencia a separar ambas realidades en la implementación de tal modo que los primeros SIG manejaban datos en formato raster o bien en formato vectorial, pero no en ambos. En cierta medida, parecía existir un conflicto entre ambos modelos,
el cual ha perturbado aún hoy en algunos conceptos. Con el paso del tiempo, no obstante, la separación de raster y vectorial ha cambiado notablemente y ha quedado claro que un SIG eficaz debe ser capaz de manejar todo tipo de datos geográficos, con independencia de modelos o de datos empleados. ¿Listo? Como les decía, hay muchos proyectos que solo van a utilizar lo que son los modelos raster. Y hay muchos proyectos que ustedes están haciendo también van a utilizar solo modelo vectorial. ¿Ya? Pero al final lo que se quiere, si ustedes van a manejar ambos modelos, lo pueden hacer, pero siempre lo van a tener separados independientemente. ¿No? ¿Para qué? Para que ustedes también puedan manejar a la perfección todo lo que es el sistema de información geográfica. ¿Ya? Ya llegamos ahora a lo que son los modelos de almacenamiento. Ya hemos visto los modelos geográficos, los modelos de representación, ¿no? Y ahora vamos a ver los modelos de almacenamiento. ¿Listo? Los modelos de almacenamiento son el último escalón de la cadena de etapas distintas que se llevan desde la realidad existente al conjunto de simples valores numéricos que almacenamos y manejamos en un SIG y que modelizan dicha realidad. ¿Ya? Entonces, los modelos de representación definen una forma de recoger la realidad mediante unidades básicas, ¿no? Sean estas mediante celdas o bien primitivas geométricas, o sea, sean bien modelos raster o sean modelos vectoriales. Mientras que los modelos de almacenamiento plantean básicamente un esquema de cómo convertir dichas unidades de valores numéricos de la forma más eficiente, es decir, cómo escribir dichos valores en un soporte digital o guardarlos en la memoria de un ordenador de la mejor manera posible. ¿Ya? Modelos para representaciones raster. ¿Ya? El principal problema relativo al almacenamiento de capas raster se presenta para el conjunto de valores de las distintas celdas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el Perú está constituido más o menos, si hablamos a una escala 1 en 100.000, por lo menos tenemos algo de 238 celdas, ¿no? Que esto va a constituir la parte más voluminosa de la información recogida. De hecho, si ustedes, por ejemplo, quieren descargar toda la información que tiene Perú en cartas, de hecho que van a tener bastante información, quién sabe, hasta puede saturar la memoria de su laptop, ¿no? Las coordenadas de las celdas de referencia o el tamaño de la celda por su escaso volumen no conllevan dificultad alguna. Y es en el almacenamiento de la malla de celdas en sí donde se encuentra la diferencia entre uno y otros modelos. De hecho, esto siempre va a variar, ¿no? Por eso necesitamos un buen almacenamiento. Y en el caso raster siempre se va a tener casi problemas, porque los raster generalmente manejan bastante información pesada. ¿Ya? Ahora, en el caso de los vectoriales, ¿no? Al igual que para el modelo raster, existe para los modelos vectoriales diferentes alternativas a la hora que nosotros queremos almacenar, ¿no? Los elementos que componen una capa. En este caso, una capa puede ser de ríos, ¿no? Un shape de ríos. En la realidad, no hemos visto dentro de este capítulo algo que se asemeje al modelo de almacenamiento. Pues los modelos topológicos como DIME, o el modelo arco-nodo, o los detallados para caso particular, solo se va a almacenar en un conjunto de piezas o en un conjunto de capas, ¿no? Que estos se componen una estructura topológica que se quiera almacenar. Como les decía, en este caso para nosotros va a ser un poco más fácil que en el caso de los rasters, ¿no? En el caso vectorial, para nosotros llevar los shapes de un lugar a otro lugar va a ser más fácil, pero tenemos que tenerlo
ordenado, por favor, ¿sí? Ordenado. Porque si también no lo tenemos ordenado, lo que va a pasar es que vamos a tener una infinidad de shapes y las cuales ni siquiera vamos a poder ni siquiera trabajarlo. Y hay que nombrarlos bien, por favor, porque si no los nombramos bien, también vamos a cometer el error de equivocarnos al momento de quererlos representar. Listo, ha sido muy interesante el tema de hoy, pero sin embargo vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado porque tiene que siempre quedar algo, ¿ya? Vamos a ver, este proceso de almacenar la realidad y reducirla a un conjunto de valores numéricos manejables, ¿no? En un ordenador implica 3 etapas fundamentales. Lo que hemos dicho primero, la creación de un modelo conceptual. ¿Se acuerda que tienen que crear su mapa conceptual? ¿Ya? Donde se va a tener justamente la adopción de un modelo de representación y codificación del anterior según su modelo de almacenamiento. Estos procesos dan lugar a la creación de las denominadas capas geográficas, unidades fundamentales para una información dentro del SIG. 2. Son los modelos conceptuales más importantes. ¿Cuáles son? Campos y las entidades discretas. Esto a su vez identifican las líneas generales con los que 2 principales modelos de representación, los cuales son los raster y los vectoriales. El modelo raster en el espacio se divide sistemáticamente en unidades mínimas denominadas celdas. Ya no se van a olvidar. Habitualmente de forma cuadrada. Siempre lo vamos a encontrar en forma cuadrada. ¿Ya? En cambio, el modelo vectorial se almacenan las distintas entidades geográficas a través de las coordenadas de los puntos que se componen. Y ahí vamos a tener claro que vamos a tener, por ejemplo, lo que son líneas, puntos y polígonos. ¿Ya? El concepto de topología es importante en un modelo vectorial y en función de la forma en que se recojan las coordenadas de cada entidad, se almacenará o no a la información topológica. Lo que les decía, esto generalmente se va a hacer la medición en campo. Cuando ustedes vayan con GPS, cuando vayan con estación total, o cuando vayan con un RTK, van a tener que tomar justamente coordenadas en campo para así ustedes integrarlo a la información que tengan. ¿Listo? El modelo arco-nodo es el más habitual para representar la topología. La última etapa es la que conlleva al almacenamiento, ¿sí? De los modelos de representación, convirtiendo los elementos a base de estos valores numéricos manejables para su ordenador. Implica que en su ordenador, o sea, en su laptop, van a tener que ustedes almacenar y ordenar su información. ¿Listo? Y tienen que ordenar, porque les digo, cuando ustedes van a tener información raster, de hecho que van a necesitar más espacio. Y cuando van a tener información vectorial, se van a dar cuenta que no. Y ustedes mismos vean en sus propiedades, una información raster que han bajado una imagen satelital, cuánto pesa, y vean ustedes cuánto es lo que pesa un shape, ¿no? Que es prácticamente un modelo vectorial, ¿no? O una capa, como se puede hablar. Van a ser muy diferentes los pesos, ¿ya? Cada modelo de representación tiene sus particularidades, modelos de almacenamiento, los cuales tratan de maximizar el rendimiento de las operaciones. Sobre estos datos espaciados, algo que me olvidaba, cuando ustedes trabajen en cualquier herramienta así, si ustedes tienen saturado el almacenamiento de su laptop, ya, imagínense que tenga ya 560 de almacenamiento. Si ustedes lo tienen ya en 400, lo que va a pasar es que todos los softwares van a volverse más lentos, porque ellos necesitan más espacio para hacer los procesamientos que hace el software. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿ya? Si en las prácticas ustedes mismos se van a dar cuenta que es muy lento, es porque
su memoria, ¿no? La capacidad de almacenamiento que tiene su laptop, pues está ya saturada, ¿ya? Listo, eso es de mi parte, espero que se les haya quedado algo sobre este caso de los modelos de la información geográfica. Sabemos que es muy importante saber todo esto como la parte teórica, porque en la parte, generalmente en la parte práctica no se toca esto. En la práctica vamos directo a los chefs, como estamos haciendo, ¿no? Recabación de información y cosa que no vamos a poder de otra manera analizar, ¿no? Teóricamente, de dónde viene, por qué se llama así, por qué se llama raster, o por qué se llama vectorial, qué tipos de información vectorial existen, todo eso no lo vamos a poder analizar. ¿Listo? Listo. ¿Estás, Aracel, ahí? Aracel. Aracel, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, es que mi micrófono no se activa. Listo. Creo que está claro más bien todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Si hay una consulta, no se olviden por favor al correo. Y si no, nos vemos el día viernes. El viernes ya vamos a tocar, todos ya deben tener su información, porque el día viernes ya vamos a hacer un pequeño repaso del entorno del ArcGIS. Y bueno, vamos a ya a trabajar sus proyectos o el proyecto que yo elegí.